La historia que les voy a contar esta noche nos llegó desde México ya hace algún tiempo y por alguna razón la tenía por ahí guardada, pero buscando ahí en WhatsApp encontré el audio, que por cierto solamente me enviaron ese audio, ni siquiera me dijeron cómo se llamaba la persona, ya no me respondieron ningún mensaje, solo me saludaron y me dijeron que me iban a enviar una historia por audio y eso fue todo. Bueno, eh, para no darles algo a ustedes que supere la ficción de la realidad, me di a la tarea de buscar similitudes en esta historia. Y sí, efectivamente encontré la historia en varias plataformas. Una que es la más parecida está en un canal en Facebook que se llama Hablemos de lo que no existe. Ahí está esa historia que les voy a contar y es exactamente como me la contaron a mí. Solo que la fecha corresponde a un tiempo más antes de cuando el dueño de este canal cuenta esa historia que se la enviaron a él. Así que sin alargar más las cosas vamos a empezar. Y bueno, esta historia sucedió en una fábrica, la cual voy a obviar su nombre por diferentes razones. Y la protagonista dice que ella entró a trabajar a esa fábrica. Pero antes quiero mencionar que esta muchacha es de esas que no creen en cosas paranormales ni nada por el estilo. Es de esas mujeres escépticas, entregadas a su trabajo. Ella trabaja en informática y logró un trabajo en esa empresa. Entonces es de esas personas que ella no creen prácticamente ni en Dios, ni en el otro ser, ni en brujas, ni en hechizos, ni en nada de eso. Una mujer completamente entregada a su trabajo. Pues dice que una de las reglas principales de aquella empresa es que nadie se podía quedar más de las 5 o 6 de la tarde trabajando en esa empresa. Mucho menos solo. Si alguna vez alguna persona se quedaba, tenía que ser en cuadrilla. Nunca de los nunca se podía quedar alguien él solo. Las explicaciones no daban el por qué, simplemente era una regla de la empresa, lo cual iba en contra porque la mayoría de empresas siempre procuran que sus trabajadores hagan horas extras sin pagarles, que estén más tiempo, el mayor tiempo que se pueda. Pero en esta empresa la regla principal era que nadie podía quedarse más de las 5. Entonces esta mujer dice que empezó a entrar en curiosidad, que si por qué no se permitía estar más de las 5. Y también había un área al cual estaba terminantemente prohibido bajo de todititas las circunstancias que alguien entrara, mucho menos ya de las 4 hasta las 5, que era la hora de salida. Entonces esta mujer se las ingenió para que en una de esas le permitieran quedarse en la tarde noche. Dice que comenzó a decirle al gerente que tal noche, que tal tarde tenía que quedarse porque no iba a alcanzar a entregar unos trabajos que eran explícitamente entregarse ese día. Y el gerente dice que comenzó a denegarle la petición y a decirle que no se podía, que iba contra las reglas de la empresa, que nadie se podía quedar. Y ella se mantuvo firme que ella tenía que quedarse porque no iba a alcanzar y que la empresa pues iba a tener serios problemas con diferentes cosas. Al final dice que el gerente aceptó, pero dice que le dijo que el guardia de seguridad y otro muchacho se iban a quedar con ella, que ella no se iba a quedar sola. Entonces dice que ella accedió y allí pensando, dice, ¿cómo hacer para poder acceder a aquel lugar
que era totalmente prohibido entrar. Entonces dice que ella trabajando en su oficina y el guardia del otro muchacho afuera, que incluso dice que el gerente les mandó traer comida, algo que nunca había hecho, y pues ellos bien contentos, como quien dice, para que estuvieran bien a gusto cuidando a la muchacha. Entonces dice que en una vez la muchacha sintió unas grandes ganas de ir al baño y dice que dijo, aquí voy a aprovechar. O sea, no estaba fingiendo, era cierto que tenía ganas de ir al baño. Dice que dijo, acá voy a aprovechar y voy a ir a esa área donde me han prohibido entrar. Entonces, dice que les dijo, necesito ir al baño. Dice que le dijeron ellos, te vamos a acompañar. No, dice que les dijo, ¿cómo van a acompañar al baño? Y bueno, los muchachos accedieron. Pues fue al baño, hizo sus necesidades y en una de esas que vio un medio descuido, dice que se fue inmediatamente para la zona prohibida. Entonces, cuando ella ingresó a ese tipo bodega, dice que ella estaba segura que aún era de día, pero dice que no había caminado quizás más de 15 pasos y cuando volteó a ver hacia afuera, vio que ya estaba completamente oscuro, pero adentro estaba iluminado. A lo mejor era un efecto por las luces de adentro. Entonces, dice que ahí comenzó a sentir ella que las cosas comenzaron a cambiar. El ambiente se tornó diferente. Entonces dice que llegó hasta el final de la bodega y dice que dijo ella, oh, ya sé por qué es prohibido entrar acá. Dice que aquí tienen maquinaria en reparación. Entonces llegó hasta el final, dio la vuelta y quiso caminar hacia afuera. Entonces en el momento que comenzó a caminar hacia afuera, dice que sintió que algo se pegó a ella por detrás cuando venía caminando. Algo muy pesado se pegó a su cuerpo. Entonces dice que ella comenzó a caminar mucho más rápido, y cuando iba como a media sala, dice que hacia arriba había como una pasarela como para observar a los trabajadores. Y en esa pasarela dice que observó un ser, un humanoide como de alrededor de 3 metros de alto, con una gabardina negra y unas rastas muy largas. Pero dice que, y encapuchado totalmente, pero dice que en aquella capucha, en vez de verse un rostro, solo se veía oscuridad. Y lo extraño es que dice que aquel ser que no tenía rostro, dice que parecía que se estaba tragando la luz que había en esa bodega. Todas las luces de los focos que estaban ahí, parecía que los estaba absorbiendo de alguna manera. Y en un instante dice que ella sintió como que aquello ya la había visto. Entonces dice que en ese momento sale corriendo con las fuerzas que le quedaban y ella sentía en su cuerpo, estaba completamente segura que aquel ser que no tenía cara ya la había visto. Entonces dice que asustada, no le quedó más que, vea, yo dormía sola, pero esa noche dice que experimentó el miedo más horrible que se puede experimentar en la vida. Y dice que le llamó a una hermana que si le permitía dormir con ella en la casa. Entonces dije que le dijo la hermana que sí. ¿Quieres que mande a alguien por ti? Sí, dice que le dijo, no me puedo ir sola. Entonces dice que le mandó un taxi. Dice que cuando se subió al taxi, cuando llegó a la casa de la hermana, dice que cuando volteó a ver al taxi, vio a aquel mismo ser sentado a la par del chofer. Y el chofer no entendía por qué iba tan espantada esta mujer. Y dice que abrió la puerta, o sea, tocó la puerta y cuando se abrió la puerta en aquella casa de la hermana no había nadie.
pero era que ella estaba como en un ambiente de trance, porque de repente ya tenía a la hermana enfrente. Dice que esa noche no pudo dormir, dice que le llamó al gerente, dice que le dijo que sí, qué estaba pasando. Dice que le dijo él, entraste, ¿verdad que entraste donde no debías? Dice que le dijo, mañana vamos a hablar. Dice que el siguiente día, cuando se presentó en el trabajo, ella ya se esperaba la gran regañada, pero no, el gerente bien tranquilo, dice que le dijo, no te voy a regañar, dice que le dijo, no te voy a hacer nada, pero si no crees en Dios, dice que le dijo, es momento para que empieces a creer, porque dice que le dijo, eso que tú has visto, dice que le dijo, no es primera persona que lo ve, y por eso es totalmente prohibido entrar a esa zona. Y dice que le dijo, y tienes que renunciar a trabajar acá. ¿Y eso por qué? Dice que le dijo ella. No te lo puedo explicar, dice que le dijo él, pero tienes que irte de este trabajo, ya no puedes trabajar acá. Porque todas las personas, dice que le dijo, que han visto ese ser que viste tú, han muerto de causas totalmente desconocidas y extrañas. Así que por tu seguridad, dice que le dijo, tienes que abandonar este trabajo. Porque nadie que ha visto ese ser ha podido sobrevivir. 14 personas que entraron a esa zona y lo vieron, dice que han fallecido. Así que si no crees en Dios, dice que le dijo, es buen momento para que empieces a creer. Y dice que le contó que supuestamente ese lugar había sido utilizado para ritos, para ceremonias, para sacrificios, para cosas totalmente oscuras, y que ese ser totalmente oscuro, se sentía dueño de ese lugar y no permitía que nadie que entrara sobreviviera. Esa es la historia y como les digo, si ustedes la quieren buscar, la van a encontrar en Facebook, en ese canal que se llama Hablemos de lo que no existe. Está también en otras plataformas, pero en otras plataformas le han cambiado demasiado. Yo en ese canal encontré la versión más cercana a como me la mandaron a mí, de allá de México. Es una empresa que hace lámina, solo eso les puedo decir, no les puedo decir más. Espero les haya gustado, a mí me gustó mucho esa historia, la verdad, y sí está bastante fea. Pero bueno, como puede ser real, puede ser que no, pero bueno, eso ya es harina de otro costal, así que cuídense mucho, saludos y bendiciones.